En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Esta noche vamos a leer la Escritura y vamos a leer un capítulo bastante conocido. Hemos venido estudiando Tesalonicenses. Esta noche corresponde estudiar el capítulo número 4. Capítulo número 4. Primera Tesalonicenses, capítulo número 4. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: por lo demás, hermanos míos, versículo número 12, versículo número 13 más bien, queremos, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Capítulo 4, verso 13, una vez más dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Esta noche hemos leído esta porción del capítulo 4, que es una porción realmente muy, yo diría, muy fácil de entender. Es una porción de la Biblia más bien informativa, una porción de la Biblia que nos habla con respecto a la esperanza que el creyente ha de tener. Esta noche quisiera, antes de hermanos, de leer o de meditar más bien esta porción, quisiera que leyéramos un versículo de Hebreos capítulo número 9. Hebreos capítulo número 9. Hebreos capítulo número 9. El versículo final, el versículo 28. Y aún quisiera leer el verso 27. Dice: y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Una vez más lo voy a leer, verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por poder adorarte y poder asimismo, Señor, meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, rogamos, Señor, hables a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor. Forma en nosotros, Señor, esa vida cristiana que es agradable delante de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor, digan todos, amén. Como dije, esta es una porción realmente sencilla, hermanos, pero que de alguna manera no solamente posee información, sino que al mismo tiempo provee esperanza, que ha sido uno de los, yo diría, uno de los problemas más grandes en la vida humana, el no tener una adecuada información en relación a la obra de Cristo, a la obra de Jesucristo. Y por otro lado, al no tener una información clara de la operación de Cristo, tampoco pareciera abrigarse una esperanza sólida en esa misma operación que el Hijo de Dios ha hecho. Esta porción de la Biblia sencillamente nos proporciona la información en relación a lo que yo diría, a lo que es la obra de Cristo y la esperanza que provee. Y sobre eso quisiéramos meditar esta noche, sobre la obra de Cristo y la esperanza que provee o nos provee. Quisiera señalar que este hecho de la obra de Cristo obedece, como bien lo hemos sabido quizás la mayoría de los cristianos, obedece a una operación divina, a una operación de Dios a favor de la vida humana. La obra de Cristo, la venida de Cristo, obedece al favor de Dios, a la misericordia de Dios, para querer obrar en la vida de los hombres. Eso básicamente, a eso obedece la venida de Cristo, la aparición del Hijo de Dios, a esa misericordia que Dios, hermano, muestra a favor de la vida humana. La vida humana, el hombre, se había metido definitivamente en el pecado. La Biblia señala cómo es imposible, yo diría desde el punto de vista, voy a usar esta palabra, teológico, negar la existencia del pecado. Pero humanamente también la epístola de Juan dice que nadie puede decir que no tiene pecado. El que dice que no tiene pecado, dice, hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. O sea que ante la situación del pecado, que es una realidad, Dios se mueve para operar en la vida de los hombres, trayendo, yo diría, hermanos, un sacrificio perfecto para que en lugar que el hombre tuviera que pagar por sus pecados, Jesucristo pagara por los pecados que el hombre cometió. Esto es precisamente misericordia. Y el plan de Dios, increíblemente, fue un plan que se ideó de esa manera, en donde el hombre, al hallarse en pecado y no poderlo negar, sino que hallarse en pecado, y además de hallarse en pecado, se hallaba en la imposibilidad. Digan conmigo, imposibilidad. En la imposibilidad de poder transformarse, cambiar, volverse a una vida, yo diría una vida pura, a una vida limpia, ante la imposibilidad del hombre de volverse a una vida limpia y pura. Entonces Dios hace una operación que es operación, la que nosotros sabemos y se llama operación evangelio, operación reino de los cielos, operación
donde da a su Hijo unigénito para que el Hijo unigénito venga y redima al hombre de ese estado miserable de muerte en el cual el hombre había caído. Pueden decir gloria a Dios, hermanos. Pueden decir gloria a Dios porque ese proyecto divino es un proyecto extraordinario donde Dios ve la condición humana que se hunde en el pecado. ¿Y qué otra cosa les dije? Y su incapacidad o imposibilidad de emerger de ese estado podrido, corrupto, a un estado, hermano, de pureza y de relación con su Creador. Entonces, cuando Dios ve al hombre en ese estado, queridos hermanos, entonces en la operación reino de los cielos, o la operación evangelio, la operación en Cristo, se hace una realidad. La palabra de Dios dice que Dios amó tanto este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga la vida eterna. Bueno, ese es el principio del evangelio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Dice: esto hemos enseñado, y si perseveráis en esto, pues entonces lo hacéis con aplomo, con seguridad. Que esto hemos enseñado, que primeramente Cristo padeció por nuestros pecados, murió, y luego dice, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que el mensaje evangélico se centra en la ofrenda de Cristo para, hermanos, quitar los pecados y restaurar la vida del hombre a los niveles más gloriosos que jamás el hombre bajo ninguna circunstancia podrá lograr. Así que voy a insistir en este detalle, que ni la educación, ni la cultura, ni la sabiduría, ni la riqueza pueden, hermanos, quitar el pecado y restaurar la vida de los hombres. La Biblia dice enfáticamente, oigan lo que dice Pedro, el apóstol, hablando, dice: porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No lo hay. Ahora, si el mundo pudiera cambiar educándose, como así le presentan a uno, tome vitaminas y tenga un gran cuerpo. Si uno pudiera de verdad, cambiando el cuerpo, cambiar la miseria que hay internamente, o educándose pudiera cambiar lo que hay internamente en el individuo, entonces estudiemos, hermanos, y tomemos vitamina y Herbalife. Ese fue anuncio gratis. Pero en realidad ni el Herbalife, ni el Sunshine, ni ninguna vitamina, ni ningún nombre puede hacer, hermano, que el hombre verdaderamente viva y viva eternamente. La vida eterna está, como dijera yo, está, hermanos, sellada en el hecho de la venida de Cristo, de la operación divina, para que cuando el hombre recibe, hermanos, la vida de Cristo, recibe a Cristo, cree en el Hijo de Dios y cree en la muerte expiatoria, vicaria, sustitutiva de Cristo, entonces el hombre es transformado. Y la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Dios. Porque no hay otro camino, no hay otro nombre, no hay quien pueda en realidad regenerar al individuo. Por eso apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados. Y apareció el Hijo de Dios para dar la vida eterna, la vida nueva, la vida que nadie jamás pudo dar al mismo ser humano. Me parece que en el libro de Job hay una parte donde dice:
hablan los campos y hablan las montañas y hablan los ríos y dicen: su fama hemos oído. Hemos oído de alguien que puede hacerlo. Pero en realidad el Evangelio revela la persona de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro que pueda regenerar al individuo sino el Cristo de Nazaret, mediante su muerte. Y al derramar su sangre en la muerte, nos limpia de todo pecado y nos establece en la familia de Dios y nos da un nuevo nombre y una nueva esperanza. La primera venida de Jesús como niño nacido en Belén, la primera venida de Cristo fue precisamente para cumplir con el plan de Dios de redención de la vida humana. Eso es innegable. Que la primera venida de Cristo, que ya han transcurrido casi 2000 años de que el Hijo de Dios vino a esta tierra, fue para tratar con el pecado. Ahora, cuando nosotros sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, como le escribe Juan a la iglesia universal y le dice: hijitos, os escribo para que sepáis que vuestros pecados han sido perdonados. Cuando nosotros hemos creído en el sacrificio perfecto de Cristo, nosotros sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Que hemos nacido por la fe en Cristo, hemos nacido de nuevo y hemos nacido del agua y del Espíritu. Y ahora nuestra vida solo aguarda el día glorioso, cuando la redención llegue. Porque toda la operación evangélica, la operación reino de los cielos, la operación la cruz de Cristo, todo tenía como finalidad poner en el corazón de los hombres un eterno peso de gloria. Es decir, hacerlos, hermanos, herederos de una eternidad de gloria. No, simplemente el Evangelio vino para ayudarnos. Como que el Evangelio pues es bueno, ¿verdad? Si usted cree en Cristo, Él le va a ayudar en sus deudas, le va a ayudar a sanarlo, le va a ayudar a caminar mejor. Es verdad, pero no es esa la finalidad. La finalidad de Cristo es, hermanos, llevarnos a la gloria que Él ha prometido. Es decir, que nosotros somos peregrinos. Aquí nosotros somos peregrinos, pero peregrinos no con ruta al infierno, sino peregrinos con ruta a la gloria que Él ha preparado para nosotros. Porque nuestros pecados ¿qué? Han sido perdonados. A vosotros os escribo, jóvenes, porque sois fuertes. A vosotros, padres, porque vuestros pecados ya fueron perdonados. Os escribo a vosotros, a todos, para que sepáis que tenéis vida, y esa vida está en Cristo Jesús nuestro Señor. A veces Satanás no quiere que uno se regocije, porque uno ya tiene la vida. Pero uno ya tiene la vida. Nosotros ya pasamos de muerte a vida. Ya nuestros pecados han sido perdonados. Ya hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Ya somos de la familia de Dios. Ya el maligno no os puede tocar, porque vosotros sois de otro. Ahora vosotros sois del Cristo que padeció, del Cristo que resucitó, del Cristo glorioso. Y es ahí donde la esperanza nuestra no debe de menguar. La operación Reino de los Cielos en la vida humana, hermanos, es una operación, yo diría una operación extraña. Bueno, la Biblia dice que es sumamente extraña. Cuando el Señor habló a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, dice: ¿sabes de dónde sopla el viento? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va?
no se sabe, no sabes cómo es esa operación. Luego en el Antiguo Testamento dice, no sabes cómo los huesos de un niño se forman en el vientre de una madre, dice. Así dice, ignoras la obra de Dios. Miren, hermanos, si hace unos meses ustedes andaban con el puro en la boca, pues. Hace unos días andaban hablando malas palabras en todo momento. Y dígame, ¿qué los cambió? ¿Quién los cambió? ¿Quién les hizo una nueva criatura? Pero en realidad fue un milagro, porque no nos metieron así como a un microondas y nos dieron y ya salimos tostados de ahí. No hubo microondas, no hubo horneado, no hubo, hermano, nada. No hubo lavado de cerebro, no hubo nada. Hubo una operación extraña y milagrosa, que es la regeneración por la fe. La regeneración por la fe tomó lugar en nosotros. Y ahora misteriosamente somos hijos e hijas de Dios. ¿Son hijos de Dios? Digo, los hombres son hijos de Dios. Las mujeres son hijas de Dios. Todo por la fe en esa sangre preciosa que fue derramada. Y luego de haber sido derramada, al tercer día el Cristo de gloria resucita vencedor para darnos una vida totalmente nueva. Gloria a Dios. Hay un asunto aquí que es lo que precisamente se aborda en este capítulo, y es el asunto que nosotros nos quedamos regenerados en medio de este montón de impíos en medio del cual vivimos. Pues si nosotros somos hijos de Dios, entonces uno anda viendo por todos lados este impío. Todos son impíos. Tienen obras abominables, son impíos. Sus actitudes, sus palabras, sus pensamientos. Entonces nosotros, como ovejas en medio de lobos, caminamos en este mundo. Sin embargo, al vivir en este mundo, nosotros corremos un peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro de la levadura, de ser leudados. Porque uno puede haber sido lavado en la sangre de Cristo, puesto con una esperanza de eternidad, y de repente empieza a, como que le agarra un tic nervioso, y empieza otra vez a quererse ir al mundo. Parece que le empieza a picar, le empieza a jalar el sistema. Y entonces todo lo que se logró por la fe, en un momento pareciera como desvirtuarse a la hora que Satanás y su esquema y el sistema y su incubadora del mundo pareciera ejercer sobre la vida de los creyentes. Todo estaba normal. El día que nos convertimos a Cristo, bueno, yo he visto tanta gente convertirse, pasan llorando, dicen hoy voy a ser nueva criatura, prometo esto, y siguen llorando. Hoy no está mi hermano que mencionábamos la otra vez, pero pasó llorando como no sé si unas 3 o 4 horas cuando se convirtió. Se fue toda la gente y él seguía llorando, y de verdad se convirtió. Ya tiene como unos 36, 34 años de ser convertido. Parece que sí fue cierto. Pero de verdad. Pero después de esas experiencias emotivas y de esas experiencias extraordinarias donde el Espíritu Santo sella, donde el Espíritu Santo toma lugar en nuestro corazón, nuestra vida, entonces el sistema empieza como a querer ¿qué? Leudar la operación que se hizo. ¿Recuerdan de Faraón? ¿Recuerdan a Faraón, sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Faraón? Pero ¿saben algo? Este Faraón, cuando Israel se fue, como que le cayó entonces dijo, dejé ir al pueblo hebreo.
Y entonces armó a los ejércitos, armó sus carros y dijo, vamos a traerlos de nuevo. Entonces todos los que son creyentes sepan que Satanás les anda cerca para hacerlos volver a un esquema de pecado, de maldad, de confusión y un esquema, hermano, que carece o no tiene ningún tipo de esperanza eterna. Entonces Satanás anda, si ustedes han oído alguna vez un suspiro aquí en el oído, tengan cuidado. Si han ustedes sentido alguna atracción por algo, tengan cuidado, porque es el diablo que los anda tratando de hacer que vuelvan a la esclavitud. Pero hermano, quiero también que recuerden que cuando perseguían al pueblo hebreo, el Señor cerró el mar y quedaron sepultados. Y aunque las intenciones del diablo eran de hacer volver al pueblo hebreo que había sido liberado con mano poderosa y con brazo extendido, no pudo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, el problema es nuestra mente. El problema es nuestra mente. Y el sistema de colores y todas estas cosas que pretenden leudar nuestra esperanza. Pretenden leudar nuestra esperanza. Yo les he contado en otras oportunidades que este asunto de leudar nuestra esperanza o nuestra confianza eterna suele suceder cuando uno se enferma o cuando se le muere un pariente. Cuando se le muere un pariente querido, supónganse que se les muere a alguien querido a ustedes, ahí puede uno ser sacudido. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿y cómo estuvo esto? ¿Por qué sufrimos este golpe? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Qué terrible! Y entonces uno empieza a pensar en la muerte, en el sepulcro, en los gusanos que se van a hartar la carne. Uno empieza a pensar tantas cosas horribles. Y luego uno dice, mi soledad, ¿qué voy a hacer yo sola? ¿Qué voy a hacer yo solo? ¿Qué voy a hacer sin mi hijo? ¿Qué voy a hacer sin mi esposa? ¿Qué voy a hacer sin mi esposo? ¿Qué voy a hacer sin mi madre? ¿Qué voy a hacer sin mi padre? Y empieza el creyente a temer. ¿A temer qué cosa? No van a contestar pues. ¿A temer qué? Que la esperanza de la eternidad sea una realidad. ¿No se acuerdan ustedes a Marta, a María? Ellas casi bloquearon al Hijo de Dios y le decían, si tú hubieras estado aquí otra cosa fuera, pero hoy ya no hay esperanza. Nuestro hermano se murió. Si hubieras estado aquí a tiempo, hubieras hecho algo, pero hoy no tenemos ninguna esperanza. Porque ellos asociaban el hecho de que la esperanza es mientras se vive, pero una vez muerto ya no hay esperanza. Entonces es ahí donde Satanás ataca de una manera terrible. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, hermanos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque cuando uno va a un entierro de un hermano, dice, pobre el hermano, pobre la hermana que se quedó sola, pobre los niños. Pobre, ¿por qué? Y no se fue a la gloria pues. Pero esas son las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Y que Pablo dijo que no debían de hablar bobadas. Si no van a hablar algo de fe, no hablen. Pues sí, porque hay mujeres que hablan un montón de bobadas y hombres que hablan un montón de bobadas. ¿Por qué no hablan conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué no hablan conforme a la fe? Sino que hablan, ay, pobrecita. Yo recuerdo, estuve en un entierro hace poco y oí literalmente cuando vino una señora y le dijo, lamento esta pérdida irreparable. Y todos eran hermanos. Entonces me sirvió de material para predicar. Porque yo dije, ¿cómo así? Pérdida irreparable. Está bien que se hubiera ido al infierno el tal fulano, pero el que se había muerto había sido una mujer fiel en la obra, una mujer sirviendo en la obra, había sido diaconisa, había sido entregada, había sido servidora de Dios.
Ella no era una pérdida irreparable, ella era una joya que Dios había llevado a la eternidad. Y ella estaba disfrutando de la eternidad gloriosa. Ahora, el concepto del mundo es que la muerte es lo peor. Bueno, el Eclesiastés que dice: y vi todas las cosas que se hacen debajo del sol, o sea, en la tierra, dice, y habla de la muerte y dice: no hay cosa más dura que el sepulcro. Y por eso ustedes leen en el Antiguo Testamento, cuando los hombres hablan de la muerte y del sepulcro, hablan como algo irreparable, como algo que no tiene ya manera de ser. Pero ya el profeta había hablado que en Cristo se le diría al sepulcro: sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro. Y es más, dice así el profeta: muerte, yo seré tu muerte. Porque el evangelio trae la vida, la esperanza, la redención a la vida de los hombres. Yo con esto voy a terminar rápidamente. Recuerdo uno de los escritos de el pastor Spurgeon, que fue a visitar una familia de una mujer que se estaba muriendo. Entonces él, al ver el cuadro aquel triste de los hijos, del esposo, de todo, él se consternó y casi lloraba ante aquel cuadro. Y entonces la moribunda le dijo: pastor, estoy feliz porque ha llegado el día de ver a mi amado Salvador. Gloria a Dios. No había lágrimas, no había tristeza. Yo recuerdo haber visitado otra persona, recuerdo que era por la calle esta San Antonio Abad, aquí en este país, El Salvador. Ella ya no tenía pelo de las quimioterapias que le habían hecho. Pero hermanos, visitar a esa mujer era un aliciente tan tremendo, porque ella hablaba que estaba ya atrás de la cortina, a punto de encontrarse con su Señor, a punto de ver la gloria para la cual la sangre de Cristo la había lavado. Pero cuando ya hay una muerte ahí de un vecino, de un hermano, de un familiar, entonces es donde el diablo aprovecha para tirar un dardo. Y entonces hacerle pensar a uno que esto de la religión es vano. Esto de la religión es vano, cuando en realidad no es religión en primer lugar, sino fue un sacrificio que Cristo vino en su primera venida a hacer, un sacrificio para derramar su sangre, quitar el pecado y poner la esperanza de eternidad. Entonces, cuando nosotros sufrimos la pérdida de un ser querido, cercano, es cuando la duda puede asaltarnos. Pero es ahí donde el apóstol, y aquí termino, escribe a los tesalonicenses y entonces les dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Y no quiero que ustedes tomen una actitud como aquellos que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza son aquellos impíos, los que no sirvieron al Señor, los que no conocieron a Cristo, los que nunca lavaron sus pecados en la sangre del Cordero. Pero nosotros todas las noches pasamos aquí adorándole al Cordero. Todos los días pasamos cantando: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos toditos juntos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Aleluya, aleluya. En las palabras literales del apóstol Pablo, capítulo número 8 de los Romanos, dice: estoy cierto
que ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni criaturas creadas, potestades, ni lo profundo, ni nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, quiero que no ignoréis este hecho, que los que duermen o los que murieron solo duermen. Si alguna vez lee el capítulo 7 del libro de los Hechos, encontrará que cuando apedrearon a Esteban dice, y durmió, y durmió, y durmió. No dice murió, durmió. Porque todo el que hermanos termina su carrera en el cuerpo en esta tierra, siendo cristiano, solamente duerme. ¿Recuerdan ustedes a la hija de Jairo? Cuando dice Cristo a sus discípulos y a la gente, dice, no está muerta, solo duerme. Aleluya. Voy a despertarlo. Dijo de Lázaro, dijo de la hija de Jairo. Ustedes esta noche, dentro de unas horas, van a estar dormidos. ¿Tienen miedo de dormirse? Les voy a volver a preguntar. ¿Tienen miedo a arroparse y dormirse y descansar sabroso en esas sábanas? ¿Tienen miedo? Más fuerte, ¿tienen miedo? Entonces, ¿por qué le tienen miedo a la muerte? Si la muerte ya fue vencida, si nuestros pecados ya fueron perdonados, y al nosotros, hermanos, cesar nuestro latir en esta tierra, entramos al sueño divino para un día. Bendita sea la misericordia del Señor. Un día despertar en las mansiones gloriosas que el Señor fue a preparar. San Juan capítulo número 14 dice, he aquí yo voy a preparar lugar, y si me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El inicio del capítulo 14 dice, creéis en Dios, creed también en mí. Que no haya temor. El temor es del diablo. Que el Señor lo reprenda. El temor no es de los hijos de Dios. Pero el sistema puede leudar la vida del creyente, haciéndolo, hermanos, reaccionar como reaccionan los impíos. Porque los impíos reaccionan si hay un temblor, tienen miedo. Dice, ¿qué está pasando? El creyente, ¿sabe qué hace el creyente? El creyente dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¡Gloria a Dios! Cuando hay crisis económica, social o cualquier tipo, los impíos corren, se rebelan, hacen esos robos masivos en las tiendas, el bandolerismo y todo eso. El creyente, cuando ve todo eso, dice, gracias Señor, porque hoy está más cerca el día de tu venida que hoy. Señor, gracias. Si hubiera enfermedad o muerte en la familia, el creyente es inamovible. El creyente come tamales en el velorio. El creyente canta en los velorios. El creyente alaba a Dios en los velorios. Porque sabe que, hermanos, ese leve tiempo, ese momentáneo instante de dormir, un día será despertado. La Biblia dice, hermanos, quiero que lo sepan, que nosotros no debemos comportarnos como se comportan los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Dios. Cuando la Biblia dice os decimos esto en palabra de Dios, quiere decir, ¿saben qué quiere decir? No se puede refutar.
Gloria a Dios. Os decimos esto en palabra de Dios. Está sellado, confirmado, ratificado por la sangre del Cordero, la venida del Hijo de Dios, la operación del Hijo de Dios. Esto está sellado. A usted no lo va a detener en su recompensa eterna absolutamente nada. El pastor que murió en nuestro lugar y que resucitó para capitanearnos en la eternidad, nos sostendrá ahora, nos sostendrá mientras dormimos y nos sostendrá en la eternidad. Si un día se muere algún familiar suyo, llore poquito. Porque al fin y al cabo uno se acostumbra al bulto. Se acostumbra a la otra persona. Es posible que si yo me muriera uno de estos días, primero Dios que sí, primero Dios que no. Pero si lloren poquito, porque yo voy a estar caminando en las calles de oro. Cuando dice la Biblia que Jesús caminaba e iba ya a la crucifixión, Él se volvió para unas mujeres que estaban ahí. Y les dijo: mujeres, lloren, pero por sus hijos, no lloren por mí. El Hijo de Dios iba a la muerte, pagaría por nuestros pecados, luego estaría 40 días en esta tierra para adiestrar finalmente a sus discípulos y luego ascender en gloria. Así que no había ningún problema, nadie lo podía detener, ni la muerte ni Satanás había logrado detenerlo, nadie lo podía detener. Entonces, cuando Cristo vio que la gente lloraba por él, les dijo: lloren por sus hijos, esos hijos malcriados que tienen, por esas mujeres, esposos y esposas inconversos que tienen, por ellos lloren, pero no lloren por un muerto, porque por el muerto que, hermanos, vivió para Cristo y murió en Cristo, hay una sola recompensa, y es la recompensa eterna de gloria que el Señor preparó para ellos. La Biblia dice, porque esto os digo en palabra de Dios, dice inmediatamente, dice: esto os digo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Bueno, no van a decir gloria a Dios, pues. ¿O ustedes creen que se van a morir? ¿Cuántos creen que ya están a punto de morirse? Yo en realidad, aunque hablo así que me voy a morir, que no sé qué, son mentiras. No pienso morirme todavía. Si algo quisiera es estar con el Señor, pero estoy en estrecho. No sé si irme o quedarme. Lo que sí quiero es que nos vayamos todos juntos, mejor. Que suene la trompeta. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Que suene la trompeta. Y que nos vayamos triunfantes hacia esa gloria. Ay, qué día es, hermanos. Oh, bendito Jesús, aleluya. ¿Qué día ese? Dice el apóstol acá: los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a ir adelante de los que durmieron. Porque el Señor, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos que se nos adelantaron resucitarán primero. Ay, qué día es.
Por eso ese coro que dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús mi Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luna el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Amén. Con vos, pónganse de pie de una vez. No he terminado, pero voy a terminar así de pie. Pero dice el versículo acá, dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, aleluya, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Les he contado que el monte de los olivos en Israel, todo es un cementerio donde Jesús oraba, que es el Getsemaní, un poquito más abajo. Pero la cumbre de todo el monte de los olivos, donde la Biblia dice que Jesús se sentaba a enseñar, todo son tumbas de creyentes que están esperando que suene la trompeta. No sé si quisieran que los enterraran ahí. Ha de ser muy interesante, porque dice la Biblia que ahí va a descender el Señor. Ya se imaginan ustedes qué jalón nos van a dar los que estemos muertos aquí, para allá. Así que si no conoció así en la carne, cuando lleguemos allá van a conocer el monte de los olivos. Pero qué experiencia más grande cuando la Biblia dice: descenderá del cielo, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. La Biblia dice: luego nosotros, aquí viene ya nosotros que vamos ya estamos esperando al Maestro. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Vaya pues. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que murieron y resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Aleluya. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luna, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor.
y llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Si alguien que está aquí no tiene esta esperanza de eternidad, dígale esta noche al Señor Jesucristo: Señor Jesús, perdona mis pecados, yo me rindo a ti. Porque si no crees en el Hijo de Dios, ya has sido condenado. O sea, no es que va a ser condenado, sino ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, si esta noche hay alguien, lo que tiene que hacer es decirle: Señor, yo me rindo a ti. O si su esperanza está con duda, o si ha cedido a las invitaciones del diablo, este es el momento para decirle: Señor, yo me rindo a ti. Hay alguien que esta noche quisiera darle su corazón a Jesús. Levante su mano ahí donde está. Vamos a orar por usted. O si hay alguien que se quiere reconciliar, que se alejó, pero hoy quiere reconciliarse. Mientras tanto cantamos: hay un cielo hecho de oro más allá, donde siempre anhelo yo poder estar, y con Cristo por la eternidad morar. Hay un cielo hecho de oro más allá, más allá, más allá. Hay un cielo hecho de oro más allá. ¿Qué será cuando termine nuestro afán y gocemos de ese cielo más allá? Vamos, nadie va a venir. ¿Por qué no le pregunta al que tiene al lado: vamos, ¿estás preparado para la eternidad? Vamos a cantar, y usted le pregunta al que tiene al lado y se viene con él para acá adelante. ¿Están bien? Pregúntele, busque a alguien, busque a alguien. Usted no sabe si el que tiene al lado anda perdido todavía. Este es el momento. Vamos todos. Pregúntele al que tiene al lado: si te sientes en la tierra terminar, sin alguna cosa buena alcanzar, ven a Cristo y podrás tú disfrutar de ese cielo hecho de oro más allá. Vamos todos, más allá, más allá, más allá. Hay un cielo hecho de oro más allá. ¿Qué será cuando termine nuestro afán y gocemos de ese cielo más allá? ¿Hay alguien más todavía? ¿Hay alguien más que quiere decirle: Señor, yo no estoy preparado para esa eternidad, pero esta noche creo en tu sacrificio, creo que tu sangre me limpia, creo que tu sangre me redime y esperaré tu segunda venida? ¿Hay alguien más? Levante su mano. Hermanos, pregúntenle al que tienen al lado:
Es lo menos que podemos hacer esta noche. Y decirle, quiero estar preparado para esta eternidad. Si te sientes en la tierra terminar, sin alguna cosa buena alcanzar, ven a Cristo y podrás tú disfrutar de ese cielo hecho de oro más allá. Vamos todos, más allá, más allá, más allá. Hay un cielo hecho de oro más allá. ¿Qué será cuando termine nuestro afán y gocemos de ese cielo más allá? Una vez más allá, más allá, más allá. Hay un cielo hecho de oro más allá. ¿Qué será cuando termine nuestro afán y gocemos de ese cielo más allá? Levante sus manos, Padre nuestro. Te damos gracias por el Evangelio. Gracias por Jesucristo. Gracias por la operación salvadora. Gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias por esa sangre derramada que nos hace aptos para la gloria eterna. Limpia cada vida, limpia cada corazón, y que ahora podamos tener seguridad, certeza de esa gloria que nos espera. A ti, oh Dios, sea la gloria desde ahora y para siempre. Bendice estas vidas, guárdalos, Espíritu Santo, llénalos, guarda sus vidas, transfórmalos, bendíceles y esté con ellos desde ahora y para siempre, y hasta el día de su muerte o hasta el día de tu venida, Señor. En el nombre de Jesús nuestro Señor, digan amén. Aleluya. Un fuerte aplauso a estos hermanos. Más fuerte, más fuerte. Aleluya, más fuerte. Gloria a Jesús. En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.